Dice, ¿es el guru una expansión tanto del señor Nityananda como del señor Balaram? Y en ese caso, ¿cuál es de cada uno, por decirlo así? So the first question is saying, it's asking if Sri Guru is an expansion of Lord Nityananda and Lord Balaram, and in that case, if there is some particular type of way in which the Guru is an expansion of Nityananda and of Baladevi. That Balaramji, one of the ways in which he serves Krishna is with Vatsalya sensibilities, and as such, one of the ways in which we've described the fact that Balaram has Sankulrati, so his Sakyarati, that defines him, is bundled together with Dasya and Vatsalya. So sometimes he expresses himself in terms of Vatsalya, and one of the ways in which he expresses himself in terms of Vatsalya towards Krishna, the object of his love, is to have the role, informally speaking, of the Guru. Entonces hemos mencionado ya que Balaram posee Sankulrati, que quiere decir su relación principal con Krishna es en Sakya Rasa, pero su Sakya Rasa está atado, por decirlo así, junto con Vatsalya y Dasya. Entonces una de las formas en las que este Sakya mezclado con Vatsalya en este caso se expresa es Balaram actuando, por decirlo así, como el Guru de Krishna. And in the context of Krishna Lila and Hinduism in general, in India, the notion of the Guru is quite prominent and extends to all fields. For example, the older brother is a Guru figure, the father is a Guru figure, the mother maybe as well, the teacher in school, and so forth. And then we have the spiritual Sadguru, and so forth. En el contexto del Krishna Lila, incluso en India, encontramos que este rol del Guru se encuentra presente de forma muy prominente, ¿no? En donde uno tiene al padre como su Guru, el hermano mayor es un tipo de Guru, la madre también es un tipo de Guru, qué decir luego de lo que es el maestro espiritual propiamente dicho, y así sucesivamente. And so, as the elder brother, in the Leela, Balaram plays a role as a Guru figure in Krishna's life. Entonces, siendo el hermano mayor de Krishna, en lo que es el Krishna Lila, Balaram ocupa el rol de ser el Guru de Krishna, el Guru en la vida de Krishna. However, at the same time, for the most part, when explaining the ontological position of Nityananda Ram in Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami rightfully emphasizes more the Dasya aspect of Balaram as it's expressed in the Purusha avatars, Sesha, Nantasesh, etc. Sin embargo, por otro lado, encontramos que en relación a Nityananda Prabhu, cuando Krishnadas Kaviraj Goswami describe su posición ontológica en el Chaitanya Charitamrita, él se expresa más en términos de Dasya, hablando de cómo Nityananda o Balaram básicamente representa los Purusha Avatars, Ananta Shesh, y desde ese lugar él se ocupa en Dasya, en servicio a Krishna. And as I mentioned the other day, Krishnadas Kaviraj describes Balaram as the root
of the serving ego in every devotee. Y como dije el otro día, Krishnadas describe a Balaram como la raíz del ego de sirviente dentro de lo que es cada devoto. At the same time, the other day it was mentioned that the best guru is the best servant. El otro día también al mismo tiempo mencionamos que el mejor guru es el mejor sirviente. So in some ways, Balaram serves as the guru of Krishna. In other ways, he sets an example of the best service to Krishna, which is the kind of example that a guru should set for us. Entonces por momentos Balaram actúa como el guru de Krishna y de otra manera, en otros aspectos, él sirve a Krishna y en definitiva él establece este ejemplo de que el guru es el mejor sirviente, lo cual debería ser el ejemplo que todo guru debería establecer. So we can look at his at the Vatsalya and Dasya components of his bhava and see him in light of guru from different angles. Entonces en ese lugar podemos analizar, conocer los distintos componentes de su bhava, de su humor y ver sus diferentes aspectos de guru desde diferentes ángulos. We have described Nityananda Prabhu, however, along with Chaitanya Mahaprabhu, as the Samasti gurus of the Gaudiya Sampradaya. Por otro lado, hemos descrito a tanto a Nityananda Prabhu como a Mahaprabhu, ambos como los Samasti gurus de nuestra Sampradaya. Samasti means like the collective. Samasti significaría algo así como colectivo. Sometimes I've described it as the macrocosmic kind of manifestation of the guru and the other gurus in the extended parampara. The different lineages are microcosmic manifestations, local manifestations of the principle and the position that Gaur and Nityananda both together hold in the Sampradaya. Entonces, por un lado, Samasti a veces también es definido como macrocósmico, como una representación macrocósmica del principio del guru, mientras que por otro lado tenemos la representación individual, local, de los distintos miembros de la Sampradaya, del Parampara, básicamente, que representan el rol que estos dos gurus están jugando, ocupando, siendo los gurus colectivos de la Sampradaya. We described Gaur Krishna's Leela as Krishna's Leela, where he plays the role of Acharya. So obviously Chaitanya Mahaprabhu is a guru figure, if you will, in Gaudiya Sampradaya. Entonces, hemos descrito el Gaur Lila como Krishna actuando en el rol de Acharya, por lo tanto, en ese sentido podemos decir que Mahaprabhu sin duda alguna está ocupando el rol de guru en ese sentido. But I think that that said, because in Krishna Lila Balaram plays such a prominent role and has and also in an expanded sense, Balaram plays a role in assisting, serving, loving Krishna, that he's sometimes seen as kind of the fountainhead of the Guru principle. Por otro lado, también vemos que Balaram ocupa un rol tan prominente en el Krishna Lila y al mismo tiempo un rol tan extendido en el sentido de que él sirve a Krishna desde tantos diferentes ángulos que muchas veces hemos oído que a Balaram siendo descrito como el manantial original a partir del cual fluye lo que es el principio del Guru. He presides over Dasya, Sakya, and Vatsalya Rasa. Él preside por sobre lo que es Dasya, Sakya y Vatsalya Rasa. At the same time, Radharani is presiding over Madhurya Rasa. Al mismo tiempo, Radharani está presidiendo, regiendo por sobre lo que es Madhurya Rasa. And in a broader sense, over all the rasas.
Y en un sentido más amplio, ella está presidiendo por sobre todo las razas. She's Bhakti Devi, so there's a little bit of Radha in every bhakta. Entonces ella es Bhakti Devi, por lo que podríamos decir que hay un poco de ella en todos los bhaktas. So sometimes it is also said Radharani is the fountainhead of the Guru principle. Entonces también en otras ocasiones escuchamos que se dice que Radharani es la fuente, el manantial original de lo que es el principio del Guru. So it could be looked at it in this way. Entonces podría abordarse el tema desde este lugar. There is a term that is sometimes invoked with regard to Nityananda Prabhu that is relevant, and that is Akhanda Guru Tattva. Existe un término que se utiliza a veces en relación al Nityananda Prabhu en este contexto, y el cual es conocido como Akhanda Guru Tattva, Which means kind of like the reservoir Guru Tattva. que de alguna manera significa como la fuente, también el reservorio de lo que es el Guru Tattva. I have to admit, though, I'm not entirely sure where that term comes from. Tengo que admitir que no estoy del todo seguro de dónde viene ese término. I don't remember reading it anywhere, No recuerdo haberlo leído en ninguna parte, but it's often invoked, and I think largely in the circle of our party bar coming from Bhaktivinoda through Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur and his disciples. pero yo considero que este término ha sido invocado dentro de lo que es el contexto de nuestro Parivar, Bhaktivinoda Parivar, en la línea de lo que es Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur y sus discípulos. But I would not say that the Guru is an expansion of Balaram. Pero yo no diría que el Guru es una expansión de Balaram, Like the Purusha avatars, Ananta Sage, and so forth. como lo son los Purusha Avatars, Anantases o cosas así. So I don't think we can make that kind of a case with scriptural support. Yo no creo que podríamos establecer ese punto con evidencia escritural. But the Guru is a devotee who is empowered to teach, and by his or her example represent that which is taught. Entonces, pero el Guru sí es una persona, un devoto empoderado para enseñar, y a través de su ejemplo representar aquello que él está enseñando. And there's two sides in one sense to the Guru. He or she, as I mentioned, is representationally Krishna. Entonces existen dos lados al Guru. Por un lado, él o ella es representacionalmente, por decirlo así, representativamente, perdón, es Krishna. Like an ambassador of a country may represent the president of his country in a foreign country. Él es el representante de Krishna de la misma forma que el embajador de un país puede estar representando al presidente de su país en otro país. And in this sense, we say the Guru is directly Krishna himself. Y es en este sentido que uno dice que el Guru es Krishna mismo directamente. Or should be treated as such. Treated as such. O que debería ser tratado en esos términos. Means we should pay his attention. Y por ende deberíamos prestarle atención en ese nivel. And the other side, of course, is that the Guru is also very dear to Krishna. Y el otro lado, el otro aspecto del Guru es que él es alguien muy querido a Krishna. So he's Sakshat Hari, directly Krishna, but he's dear to Krishna. The two seem to contradict one another. Entonces, por un lado él es Sakshat Hari, directamente Krishna, pero por otro lado se dice que él es querido a Krishna, lo cual un término parece estar contradiciéndose con el otro. But the latter idea that he's dear to Krishna really serves to qualify the idea, the extent to which he is directly Krishna. Entonces, la última idea, la que él es querido a Krishna, esa idea sirve para cualificar más aún el hecho de que él es Krishna directamente. So first we'll see Krishna directly as the Guru as the representative of Krishna, and we'll pay close attention. Entonces, primeramente nosotros vemos al Guru directamente como un representante de Krishna y ponemos toda nuestra atención allí. And gradually
also then we'll see that the Guru is representing Krishna in the teachings. Let me give you an example. Gradualmente vamos a ver que el Guru está representando a Krishna y a sus enseñanzas. Les voy a dar un ejemplo. En el país de mío tenemos unos estados y todos los estados tienen una, let's say, Gobernador. Y unas veces el gobernador becomes el presidente de todo el país. A veces el gobernador se termina volviendo el presidente de todo el país. Cuando él está presidente de todo el país, él necesita representar toda la gente de todos los estados. ¿Me entiendes? Pero también él está de California. Él tiene sensibilidades de California. ¿Me entiendes? So, in a similar way, Entonces, de forma similar, the Guru is representing the teachings of Krishna el Guru está representando las enseñanzas de Krishna for everyone, para todos, but he or she has own personal sensibilities. pero al mismo tiempo él o ella posee sus propias sensibilidades personales. So, these are two sides, Entonces, estos son los dos lados del so Guru. to speak, of the Guru. And that he or she is dear to Krishna speaks about the Ananda of the Guru. Cuando se dice que el Guru es querido a Krishna, eso nos está hablando acerca del Ananda del Guru. So we pray to understand the tattva of Guru, Guru Devaya Vidmahe, Entonces a diario oramos para comprender el tattva del Guru, Guru Devaya Vidmahe, and then we meditate to Krishna Nandaya Dhimahi. So we meditate on the Ananda of the Guru. luego meditamos diciendo Krishna Nandaya Dhimahi. Eso implica una meditación en el Ananda del Guru. Typically. Sorry? Typically. Típicamente. And so the latter side, if you will, carries us into the part of into the spiritual world, and the idea that we have eternal connection with the Guru. Entonces esta última idea, la del Ananda del Guru, nos lleva hacia lo que es el lado espiritual y al hecho de que podemos tener una conexión eterna con el Ananda del Guru. So I think that it would be like overbroad to say the Guru is a representation of Nityananda Prabhu. Entonces yo considero que es algo muy general, muy genérico decir que el Guru es un representante de Nityananda Prabhu. But sometimes that is invoked, or sometimes they say he's representative of Radharani. You could look at those statements as if to say the Guru represents, in some instances, the Samangarup, Bhakti, Vatsalya, Dasya, Sakya. In that sense, is expansion of, in that sense, of Nityananda Prabhu, or he or she presides over Kamarupa Bhakti, Gopi Bhav, and for those pursuing that, he or she represents Radharani. Entonces uno en un sentido general podría decir esto, ¿no? Si el Guru está representando lo que se conoce como Sambandha Rupa Bhakti, que incluye Dasya, Sakya y Vatsalya, en ese sentido uno puede decir, bueno, el Guru está representando una expansión de Nityananda, y si el Guru está representando el departamento de Kama Rupa Bhakti, ligado a Gopi Bhav, en ese sentido uno podría decir el Guru está representando una expansión de Radharani, pero en ese sentido. But factualmente, regardless of your own attainment in rasa, you need both Radharani and Balaram. Pero más allá del logro en el rasa que uno busca alcanzar o alcance eventualmente, uno necesita la ayuda tanto de Radharani como de Balaram. Okay. Okay. Próxima pregunta. Next question says, in which of the two Leelas, Krishna Leela or Gaur Leela, can we find more
love and separation? Yes, is it in- Sí, sí. ¿En cuál de los dos lilas, el Krishna Lila o el Gora Lila, donde uno va a encontrar mayor amor en separación? One thing about the measure, if you will, of separation in Leela, either Krishna Leela or Leela, that is important to note is that separation, in a broad sense, is that which characterizes the Prakat Leelas. Entonces, algo importante aclarar en relación al tema de la separación, ya sea en relación al Krishna Lila o al Gaur Lila, es que el concepto de separación principalmente caracteriza lo que es el Prakat Lila. And in a broad sense, the Aprakat Leela is distinguished from the Prakat Leela and characterized by union. Y en ese sentido, en ese sentido amplio, el Aprakat Lila se diferencia del Prakat Lila en el sentido de que en el Aprakat Lila predomina la unión. So in the Prakat Leela means when Krishna or Chaitanya Mahaprabhu appear in this world and perform their Leela. Prakat Lila significa cuando Krishna o Chaitanya Mahaprabhu aparecen en este mundo y ejecutan su lila en este plano. So in the Prakat Leela of Krishna or of Chaitanya Mahaprabhu, Vipralamba, or let's say, it has different terms, but let's use the English or Spanish. Separación is más prominent. Entonces, en el Prakat Lila, ya sea en el caso de Krishna o de Chaitanya Mahaprabhu, cuando ellos ejecutan sus pasatiempos en la tierra, la separación es un elemento más prominente que la unión. One of the ways in which separation is more prominent in the Prakat Lila is that it's like the low tide of the ocean that gives us an opportunity to enter. Entonces, un ejemplo que a veces se da en relación a la separación siendo más prominente en el Prakat Lila es la analogía con la marea baja del océano, la cual al estar baja nos permite entrar al océano, a diferencia de si estuviese alta, ¿no? There's a broad sense then in which separation predominates by way of extending itself even to the sadhakas who are coming into the. Entonces es una manera amplia en la cual este concepto de separación se extiende incluso a los sadhakas que están entrando, por decirlo así, en ese océano. And when sadhakas become so gripped by separation from Krishna that they cannot bear it. Similarly, he cannot bear separation from them, and that's the very cause, in one sense, of the Prakat Lila. Entonces, cuando llega el punto en el que los sadhakas se ven tan afligidos, digámoslo así, por la separación de Krishna, donde ellos ya no pueden vivir sin él, similarmente Krishna ya no puede vivir sin ellos, y básicamente podríamos decir que ese punto es la causa misma del Prakat Lila. Krishna comes with his associates for those sadhakas. La causa misma del Prakat Lila implica que Krishna mismo viene con sus asociados para ese tipo de sadhakas en separación. And manifests a lila that's representative of the Aprakat Lila. Viene aquí a la tierra y manifiesta un lila que es representativo de lo que es el lila en el Aprakat. And then by participating in it, they can complete their culture of bhakti and enter the Aprakat Lila. Y esos sadhakas, por participar en el Prakat Lila, ellos pueden culminar su cultivo del bhakti y eventualmente acceder al Aprakat Lila. So, for example, we find in the Bhagavatam that when Krishna in the Prakat Lila played his flute and called the gopis at night, some gopis could not go. Por ejemplo, encontramos en el Prakat Lila que cuando Krishna tocó su flauta en la noche, algunas gopis al escuchar el sonido quisieron ir allá, pero no todas pudieron llegar. They were held back by their relatives. Algunas fueron retenidas por sus familiares en sus casas. So these gopis were sadhakas. Entonces estas gopis que fueron retenidas eran sadhakas.
taking birth in the Prakat Lila, que habían nacido en el Prakat Lila, which was manifest just for them. el cual se manifestó principalmente para ellas. Paritranaya sadhunam, Krishna says in the Gita. I come to the world primarily to protect my devotees. Krishna dice en el Bhagavad Gita, Paritranaya Sadhunam, yo vengo a este mundo principalmente para proteger a mis devotos. It means to protect them from the pains of separation. Principalmente significa para protegerlos a ellos de su dolor de separación. And he shares those feelings of separation. Y Krishna mismo comparte esos mismos sentimientos de separación. So, with regard to the gopis who could not enter the Rasa Lila, we find later on within the Bhagavatam and Uddhava Gita that they as a result of that separation, the intensity of their bhava increased such that features of their sthayi bhav was embellished with features that were necessary for them to have the union with Krishna, and they were successful. Entonces lo que encontramos en relación a este punto de las gopis que no pudieron encontrarse con Krishna más adelante en el Bhagavatam, en el Uddhava Gita, lo que encontramos es que el hecho de que ellas no pudieron encontrarse con él hizo que en esa situación ellas incrementasen su anhelo por estar con él, y eso adhiriese ciertos elementos a su sthayi bhav, a su sentimiento, que eran necesarios para ellas terminar de adquirir la cualificación apropiada para la unión, y eventualmente nos enteramos que ellas adquirieron esa unión. And so this is one sense in which the separation is a prominent feature of the Prakat Leelas, sense in which it is so in relation to developing sadhana siddhas. Entonces, este es uno de los aspectos en el cual la separación es un elemento prominente en el Prakat Lila, ¿no? Cumpliendo la función de ayudar a los sadhana siddhas a desarrollarse. And in one sense, the overall purpose of separation is to foster union. Y en un sentido general también podríamos decir que el propósito de la separación es promover la unión. So that separation makes the heart grow fonder. Se dice que la separación hace que el corazón crezca y se vuelva más y más profundo. We find in Krishna Lila that Krishna disappeared in the middle of the Rasa Lila. Encontramos en la Krishna Lila que Krishna desapareció en el momento del Rasa Lila. And when he reappeared, the gopis asked him why he did that. And he said, because by disappearing, he wanted to see your love increase, and it has increased, and I'm amazed by that. Entonces, cuando Krishna reapareció luego de su desaparición entre medio del Rasa Lila, las gopis le preguntaron por qué desapareciste, y él les dijo: yo hice eso porque sabía que por yo desaparecer, esa desaparición y esa separación iba a hacer que el amor de ustedes por mí iba a incrementar, y yo quería ver eso, ser testigo de ese amor, de ese incremento, y estoy sorprendido por el incremento de ese amor ahora. And this then is the genesis of Chaitanya Mahaprabhu or Gaur Lila. Y todo esto resultó en el génesis o el inicio de Mahaprabhu y del Gaur Lila. So Gaur Lila is really kind of born out of the separation of the gopis. Entonces podríamos decir de alguna manera que el Gaur Lila nació de lo que es la separación de las gopis. What it results in and what it says to Krishna. In what it says. How it speaks to him. Entonces el resultado de eso es, o sea, el resultado también fue de que eso resultaba para ser para Krishna, ¿no? Como eso hablaba a Krishna. So, given that, you could make an argument that Gaur Lila is even more characterized by separation. Ahora bien, uno podría presentar el argumento diciendo que el Gaur Lila se ve aún más caracterizado por la separación que el Krishna Lila. So these are some thoughts, and then further, of course, with regard to the Prakat Lila, whether Gaur Lila or Krishna Lila, we have a feature of separation that exists that's predominant that we don't find in the upper Kat Lilas. Entonces, volviendo a repasar un punto, lo que ya dijimos es que sea tanto el Gaur Lila como el Krishna Lila, en el Prakat Lila encontramos un nivel de separación que no es hallado en el Aprakat Lila. And that is that in the Prakat Lila, there are different types of union, there are different types of separation, and
they have corresponding types of union. Y algo que podemos mencionar es que en el Prakat Lila existen diferentes tipos de separación y por ende también existen diferentes tipos de unión que corresponden con esa separación. And they're slightly different in Samanda Rupa Bhakti and Kama Rupa Bhakti. Y estos diferentes tipos de separación y unión también son diferentes levemente en relación a lo que es Sambandha Rupa Bhakti por un lado y Kama Rupa Bhakti por el otro. But one of the types of separation is separation over a long period of time. Por ejemplo, uno de los tipos de separación es la separación que acontece por un largo periodo de tiempo. And we find this prabhas very prominent in the Prakat Lila when Chaitanya Mahaprabhu takes sannyas. Entonces encontramos este tipo de separación llamado Prabhas de manera muy prominente en el Gaura Lila. ¿En qué momento? Cuando Mahaprabhu acepta sannyas. And then he appears to leave the Navadvip. Y él aparenta estar abandonando Navadvip. And in Krishna Lila, the parallel, of course, is Krishna appears to leave Vrindavan, he goes to Mathura and Dwarka. Y por supuesto el paralelo que encontramos esto en el Krishna Lila es cuando Krishna aparenta estar abandonando Vrindavan y va hacia Mathura y Dwarka. This is the extreme form of separation that characterizes Prakat Lila. Entonces esta es una forma extrema de separación que caracteriza al Prakat Lila. And what that separation does, for example, in Krishna Lila, if we study it very carefully, it serves to highlight the quality of the love of the inhabitants of Vrindavan, and it points to it as the zenith of such love that exceeds that which we find in Mathura, for example, or Dwarka. Entonces, ¿cuál es el propósito, por ejemplo, en el Krishna Lila? Lo que principalmente se destaca en esta separación, cuando Krishna sale de Vrindavan, esta separación nos habla del nivel de amor que los Brajavasis tienen por Krishna, lo cual indirectamente también nos habla del amor que los devotos en Mathura y Dwarka tienen por Krishna y qué tan inferior es eso en comparación a los Brajavasis. So in Krishna Lila, for example, Krishna Lila, he's maybe like 11 and a half years old. He goes to Mathura, Dwarka, and he's gone for like so many years. Entonces, podríamos decir, aparentemente Krishna está en Vrindavan hasta sus más o menos 11 años y medio, de ahí se va a Mathura, Dwarka y permanece fuera de Vrindavan aparentemente por más de 100 años. And the whole time the devotees are just waiting for him to come back. Y en Vrindavan durante todo ese tiempo los devotos simplemente están esperando que él regrese. And they're having extreme symptoms of separation. Y ellos están teniendo síntomas extremos de separación. And the extremity of their love in separation is evidence, actually, of Krishna's presence in Vrindavan and how he is more present in Vrindavan when he appears not to be in Vrindavan, when he is actually in Dwarka. Entonces el extremo del amor en separación de los habitantes de Vrindavan, lo que en realidad está mostrando es qué tan presente Krishna sigue estando en Vrindavan. Y el punto es que Krishna está más presente en Vrindavan. Perdón. El punto es que se quiere establecer que Krishna está más presente en su ausencia en Vrindavan, está más presente en Vrindavan en su ausencia que lo que él está presente en su presencia física en Dwarka y otros lugares. Because the love is more intense, the object of love must be more present. Porque dado que el amor es más intenso en Vrindavan, en este caso, el objeto del amor tiene que estar más presente allí donde el amor es más intenso. Even in the overt context of separation. Incluso en el contexto evidente de la separación. So, at any rate, in Aprakat Lila, Krishna doesn't go typically to Mathura. Mahaprabhu doesn't go to Jagannath Puri and take sannyas and so forth. So the Leela is characterized more by union
than by separation. Entonces en el Aprakat Lila, lo que sí es claro es que Krishna no suele ir a Mathura, Dwarka, ni tampoco en el Aprakat Lila de Mahaprabhu. Krishna no es que vaya a Jagannath Puri, etc. Y por lo tanto el Aprakat Lila está más caracterizado en el sentido por unión que por separación. But within Vrindavan or Navadvip and Aprakat Lila, there are smaller ways of separation Pero and union. Pero dentro de lo que es Navadvip y Vrindavan en Aprakat Lila, al mismo tiempo encontramos pequeñas olas de lo que es separación y unión allí. But again, and to conclude, the two, the Prakat Lila and the Aprakat Lila, are characterized respectively by separation and by union. And I don't think we can say that there's more separation in Gaur Lila than in Krishna Lila. Entonces, en conclusión, podríamos decir que el Aprakat Lila se caracteriza más por la unión y el Prakat Lila por la separación, pero también no es que podríamos llegar a decir que existe más separación en ese sentido en el Krishna Lila que en el Gaur Lila. Interesting. Interesante. Here is one question that is asking you to share some words about celibacy. Celibacy. Yeah, I imagine in the context of our practice here. Aquí una pregunta que es donde se le pide a Sri Tripura si puede hablar un poco acerca del celibato. Celibacy is not an anga of bhakti. El celibato no es un anga del bhakti, una rama de la práctica. But celibacy or brahmacharya, by contrast, is an anga of Astanga Yoga. Pero en contraste, el brahmacharya o celibato sí es un anga o un aspecto de prácticas como Ashtanga Yoga. So, the path of Gyan, the path of Yoga, the path of Bhakti, these are all directly in pursuit of transcendence, and in order to tread either of the paths, one has to have certain qualifications. Entonces, senderos como el Gyan, el Yoga y el Bhakti son senderos que van en búsqueda de la trascendencia, por lo que para uno transitar cualquiera de estos senderos, uno tiene que tener ciertas cualificaciones respectivas para cada uno de ellos. So, for treading the path of Gyan Yoga, one has to have a pure heart. Por ejemplo, para uno transitar el sendero del Gyan Yoga, uno debe poseer un corazón puro. For example, there are other qualifications as well. Por ejemplo, aunque también hay otras cualificaciones al respecto. And yoga in particular, Astanga Yoga, amongst the requirements for treading the path are celibacy or brahmacharya is included. Y en relación a los requerimientos para uno transitar el sendero de Astanga Yoga, uno de los requerimientos es celibato. In Gyan Marg, one of the angas is vairagya. En Gyan Marg, el sendero del conocimiento, uno de los angas es vairagya, Which would really include celibacy. el cual de alguna manera también estaría incluyendo celibato. So it's not mentioned directly, but it's implied. Quizás no es mencionado directamente, pero es implicado allí. And it's mentioned directly in the Yoga Marg. Pero sí en el Yoga Marg se lo menciona directamente. When Krishna speaks about Astanga Yoga or Dhyan Yoga in Bhagavad Gita in the 6th chapter, that is also mentioned there. Cuando Krishna habla de Astanga Yoga o Dhyan Yoga en el 6º capítulo del Bhagavad Gita, allí se menciona este punto, brahmacharya. So in this way, there's some pretty heavy qualifications from this side, from the material side, if you will, in order to tread the path of Gyan and Yoga. Entonces, por un lado encontramos que se requieren ciertas cualificaciones muy pesadas de este lado, el lado del material, para uno ocuparse senderos como Gyan Yoga o Astanga Yoga. So if you're going to practice Gyan Yoga or Astanga Yoga, you have to have faith in the path, and you have to have other qualifications, such as brahmacharya. Entonces, si uno se dispondría a transitar un sendero como Gyan Yoga o Astanga Yoga,
no solo uno tiene que tener fe en el sendero que uno va a transitar, sino que uno tiene que tener ciertas cualificaciones, una de ellas brahmacharya. But by contrast, bhakti requires only faith in her efficacy. Pero en contraste con ello, bhakti únicamente requiere fe en su propia eficacia. And this speaks of her strength. Y esto nos habla de la fuerza del bhakti. While jnana or yoga is governed by sattva guna, we know that bhakti is driven by nirguna. O sea, sabemos que Gyan y Yoga están gobernados por Sattva Gun, mientras que Bhakti se ve gobernado por Nirgun. So she has great power, and she can enter any heart, doesn't have to be pure. Entonces Bhakti tiene mucho poder y puede entrar en cualquier corazón que no necesita, de hecho, ser puro para ella poder entrar allí. You don't have to be a renunciate. No necesita ser un renunciante Brahmacharya. o practicar brahmacharya. Not required. No es requerido. Not a bad idea, No es una mala idea tampoco, but not an anga of bhakti. pero no es un anga del Bhakti. I think that in general, however, in human society, everyone agrees that our sexuality should be controlled. Por otro lado, yo considero que todos en el mundo de alguna manera están de acuerdo en que la sexualidad de uno debería ser controlada. Even within the pornographic industry, everyone has some limit that they think that's going beyond the limit. Incluso dentro del marco de la pornografía existen ciertos límites donde uno va a pensar en términos de, bueno, ciertas cosas ya se están pasando del límite, incluso en ese marco. Human civilization is in one sense differentiated from animal civilization by this sensibility that on some level every human agrees that our sexuality should be harnessed. Entonces la diferencia entre la civilización humana y la civilización animal es que en cierto punto la civilización humana va a estar de acuerdo en este punto de que nuestra sexualidad debería ser regulada. If in the public one male dog jumps on a female dog, we're not going to arrest him. Si un perro le salta encima a una perra delante del público, nadie va a arrestar a ese perro. But if a young man sees a young lady he likes in the shopping mall and jumps on her, then he'd be arrested. Pero si un muchacho joven ve a una muchacha joven en un shopping y le gusta y le salta encima, ese muchacho va a ser arrestado. So everybody agrees that somewhere we have to draw the line with this and regulate this and control this. It's a very powerful energy, so to speak, and it very much defines us. Entonces todos en algún punto estamos de acuerdo en que esa energía, la cual es muy poderosa y nos define de tantas formas, esa energía de alguna manera en algún punto debería ser regulada, controlada. Bhagavatam says, Pumsastri Lamitani Bhavameto, so it makes the world go round. Entonces el Bhagavatam menciona que esta energía es la que hace que el mundo se mantenga girando. So, therefore, there are planets, as explained, for example, in Brihad Bhagavatamrita, the celibacy. Entonces, por ejemplo, así como lo explica el Brihad Bhagavatamrita, existen planetas de celibato, o para aquellos que están enfocados en eso. And in those planets, the world is not continuing to go around. Entonces, y en esos planetas el mundo no se mantiene girando, ¿no? Como sí lo hace aquí a punta de sexualidad. And from those planets, they only go up. Y el punto es que a partir de esos planetas los que están allí únicamente van hacia arriba, no hacia abajo. In that sense, controlling our sexuality and of course that in relation to the pursuit of transcendence is kind of 50% of the course. Y en ese sentido, el controlar uno su sexualidad con la intención de alcanzar la trascendencia, uno podría decir que implica haber transitado la mitad del camino.
if we equate, as I did to some extent by implication, the term vairagya, which is an anga of gyan, with, or we construe it to construe celibacy, then we have to look at vairagya also in relation to bhakti, because although vairagya is not an anga of bhakti, vairagya or detachment is a result of bhakti. Entonces, si nosotros observamos Vairagya, como lo dijimos hace un rato en conexión a Gyan, por ejemplo, Vairagya es un anga de Gyan, y por ende el celibato está incluido ahí de una forma u otra. Al mismo tiempo deberíamos contemplar el significado de Vairagya en relación al Bhakti, porque pese a que Vairagya no es un anga del Bhakti, sí es un subproducto de la práctica del Bhakti. Mm-hmm. So as a result of bhakti, knowledge and vairagya, which are not angas of bhakti, will nonetheless manifest in due course. Entonces, por la práctica del Bhakti, tanto el conocimiento como el Vairagya, los cuales no son angas del Bhakti, se van a manifestar de todas formas a su debido tiempo. And so this is kind of like 50%. I'm unplugging my connection to the world. Entonces, de alguna manera, este tipo de ideas, Vairagya o Gyan, representan un 50% de la ecuación en relación a uno desenchufarse de la corriente de este mundo, In a very prominent sense. en un sentido muy prominente. Mm-hmm. But again, it is a result of bhakti and not a way to get bhakti. Entonces, pero de vuelta enfatizamos, todo esto es el resultado del Bhakti y no tanto una forma de uno obtener Bhakti. And so we should be careful, as some people advise, psychologically speaking, about the repression of our sexuality. Entonces, por un lado también deberíamos ser cuidadosos, como algunas personas aconsejan psicológicamente hablando, uno debería ser cuidadoso acerca de lo que es la represión de la sexualidad. Foregoing it, or completely rising above it, so to speak, should be a natural result of bhakti. Y más bien controlar ese impulso y trascenderlo debería surgir naturalmente como un subproducto natural del Bhakti. Not that there won't be some effort extended in that regard. No es que debería extenderse un esfuerzo separado en esa dirección, But effort is part of bhakti also. pero más bien el esfuerzo es parte del Bhakti. There's grace and effort in bhakti. En el Bhakti tenemos la gracia divina, misericordia y el esfuerzo personal. In yoga and jnana, there's only effort. En el yoga y Gyan solamente existe el esfuerzo personal. If the yogi and jnani are intelligent enough to, and fortunate enough to have some bhakti, then they can also be successful, otherwise not. Si el yogi o el jnani de alguna manera obtiene el contacto con Bhakti en algún punto de su práctica, ellos pueden ser exitosos en dicha práctica, de otra forma no. So our effort from this side alone does not give us the power to enter the nirguna. Entonces el punto es que nuestro esfuerzo personal desde este lado, por nuestra propia cuenta, no es suficiente para uno acceder al nirguna. You could be celibate and have and be a jivan mukta and have a passport. Tú puedes ser célibe y ser un jivan mukta y ya tener un pasaporte para la trascendencia. So you can leave, Entonces con eso puedes decir, me puedo ir, ya puedo salir. but passport means you can leave your country. El pasaporte significa que tú puedes salir de tu país. But for the country we want to go to, you need a passport, a visa. Pero para el país en el que queremos entrar, necesitamos una visa que venga de ese país. So complete celibacy is like something like a passport. Entonces, llevar celibato completo sería algo así como un pasaporte para salir. Mm. But we need the visa. Pero necesitamos la visa para entrar. Mm. So in bhakti we make an effort to get more grace. Entonces en el Bhakti nosotros nos esforzamos, de hecho, pero nuestro esfuerzo se dirige en la dirección de uno obtener más gracia, más misericordia. So we shouldn't have an overemphasis on celibacy as if it is
bhakti or the way. Uno no debería sobreenfatizar el celibato y considerar que es un anga del bhakti o que es el medio para uno avanzar o cosas así. We're materially speaking, we're all a product of this, of sexuality. So, Porque en un punto materialmente hablando, al menos todos somos un producto de la sexualidad. so that said, of course, we do have a certain standards by which, because our ideal is what it is, transcendence, we see the need to regulate this. Like I said, everybody sees the need to regulate it on some level. So we're no different than them. We just regulate it on a different level. Entonces todos, ven como hemos explicado, todos sienten una necesidad de regular este impulso sexual en algún nivel u otro. Nosotros no somos la excepción a la regla, pero siendo que nuestra meta es la trascendencia, vamos a intentar regular ese mismo impulso, pero de otra manera, teniendo otra meta. So, one time I was in Vrindavan, and myself and one brahmachari, we were riding on a rickshaw to go to Arti in one temple. En una ocasión estábamos en Brindavan y mi persona junto con un brahmachari estábamos en una rickshaw para ir al Arti en un templo. And we turned the corner, Y doblamos en la esquina. and there was the Verma band. ¿The what? Verma band. For marriages. Sí. Entonces ahí estaba esta banda llamada Verma, que es como una banda que contratan en Brindavan para los casamientos y todo eso. Un procesión muy grande con drums and so forth. So todo el tráfico stop. ¿Entiendes? So the brahmachari said to me, "Oh, such Maya. Este brahmachari me dijo, uy, semejante Maya. We want to go to the temple, but this whole marriage thing is blocking us." ¿No? Entonces dijo, semejante Maya, nosotros queremos ir al templo y toda esta Maya nos está obstaculizando de llegar ahí. But I thought it was very, very beautiful, Pero yo en lo personal consideré que eso era muy hermoso. because the way I looked at it is, there was one man and there was one woman, and they were saying, this man and this woman, they will stay together, and they will express intimacy with one another only, and now we're going to tell everybody that. See, this is what's happening. So the chance for him going over here and being is limited. Entonces, la manera en la que a mí me pareció hermoso eso es que lo que representaba esa ceremonia era por un lado de un hombre, por otro lado de una mujer, y ellos públicamente con bombos y platillos estaban anunciando: este hombre se compromete a estar con esta mujer con este hombre, ellos van a tener intimidad entre ellos, pero entre ellos, y al hacerlo público de esa manera, eso reduce las chances de que cada una de las partes termine yéndose aquí y allá con otro, ¿no? Entonces públicamente estaban comprometiéndose de esa manera. So, no problem. Entonces no hay problema. And bhakti is very powerful, so that's the implication. Just faith in her alone, she has the power then to, in any situation, to be effective. Entonces el Bhakti es muy poderoso, y por lo tanto únicamente tener fe en la eficacia del Bhakti, eso termina dando los resultados necesarios. So, as devotees, we should harness our sexuality either by marriage, Entonces como devotos deberíamos regular nuestra sexualidad, ya sea comprometiéndonos en matrimonio, and there is no harm in doing that in the context of the culture in which we live. y no hay un daño en hacer eso dentro de lo que es el contexto de la cultura en la que vivimos. All the cultures have the same hope. Todas las culturas poseen la misma esperanza.
Their children will be married and live happily ever after. La esperanza es que sus hijos van a crecer, a casarse eventualmente y a vivir felizmente. And every boy wants to meet the girl of his dreams, and every girl wants to meet the boy of her Y dreams. cada muchacho desea encontrarse con la muchacha de sus sueños, y cada muchacha desea encontrarse con el muchacho de sus sueños. And they have different ways of trying to accomplish that. Y cada uno de ellos tiene diferentes formas de intentar obtener eso. So if their goal is the same, Entonces, si su meta es la misma, si la meta es la misma, the goal, la meta, yeah, but the method is different. sí, quizás la meta es la misma, pero el método es diferente. We should not be so quick to criticize the method, Entonces, no debemos ser muy precipitados en criticar el método, but look to see how well it accomplishes the goal. sino más bien juzgar todo eso en la medida que también ayuda a alcanzar la meta. So thousands of years ago Entonces, por ejemplo, miles de años atrás, in India, en India, there was a method. existía un método. The method is they would do some astrological calculation El método era que harían algún tipo de cálculo astrológico and arrange a marriage between a boy and a girl even before they were adolescents. y organizarían el casamiento entre un muchacho y una muchacha incluso antes de que ellos llegasen a su adolescencia, Etc. etc. In our culture, we tend nowadays Hoy en día en nuestra cultura wait to be infatuated by someone más bien esperamos a estar como encendidos, atraídos hacia alguien, and try it out. y lo intentamos con esa persona. Might not, and you try for a while, it doesn't work, so you stop and you try again. Y a veces uno intenta por un tiempo y si no funciona lo intenta de vuelta. That's pretty much the system. Ese es básicamente el sistema hoy en día. But the goal is the same. Pero la meta es la misma. And there are a lot of happily married people, Y hay muchas personas que están felizmente casadas. right? There are a lot of divorces too, that's Y true. también hay muchos divorcios, sí, es verdad. But we live in a different time. Pero bueno, vivimos en una época diferente. And I have seen an effort to try to import the ancient system by a little bit of knowledge of part of it and erect it in our society as if it will change the divorce rate. Entonces, yo he visto de parte de algunos devotos un esfuerzo por importar o trasplantar el sistema de miles de años atrás en nuestra sociedad actual, Varnashram o cosas así, como un intento de que eso reduzca el rango de divorcio, As if it were an inherently better method to achieve the same goal. como si fuese un método inherentemente mejor siempre para alcanzar un mejor objetivo. But the divorce rate in ISKCON, for example, where that was tried when I was young, was pretty high. Pero el rango de divorcio en ISKCON, por ejemplo, donde yo estaba cuando era joven, era bastante alto. So, a culture is, so to speak, in our blood. Entonces, por decirlo así, la cultura está en nuestra sangre. So bhakti is powerful enough to work with any culture. Entonces el bhakti es lo suficientemente poderosa como para trabajar con cualquier cultura. All cultures are not the same, and some are better than others. No todas las culturas son las mismas, algunas son mejores que otras. The culture of the transcendental ideal is better than the materialistic ideal. Pero bueno, el cultivo de un ideal trascendental es mejor que el cultivo de un ideal materialista. But there we're talking about ideals and rather than details of how to arrive at the ideal. Entonces se nos está hablando de ideales más que detalles y de cómo uno llegar en última instancia al ideal. In bhakti, the details can be adjusted and changed according to time and circumstance to deliver the principle. Entonces en el bhakti los detalles pueden ser cambiados de acuerdo a tiempo y circunstancia de forma tal que puedan entregarnos el principio más importante. So, I just bring this up because sometimes with regard to regulating the sexuality and with regard to the issue of celibacy, it's thought to be a huge problem for one's bhakti in some circles. Entonces, If a young man and a young lady get together and they're not married yet. Entonces saqué este tema, ¿no? en este contexto, porque a veces piensa en ciertos círculos
que el tema del celibato es un problema demasiado grande en relación al bhakti. Algunos piensan en términos, no sé, por ejemplo, este hombre y esta mujer se juntaron, pero todavía no están casados. And they're living in sin or something. Y están viviendo en pecado o cosas por el estilo. And this is probably not a very good way to look at it. Y probablemente esta no es la mejor forma de mirar a esta situación. Look at what they want. Más bien presta atención a lo que ellos están buscando. Try to help them accomplish it. Y trata de ayudarlos a ellos a alcanzar eso que están buscando. Offer some reasoning if you can, maybe why he's not good for you, he's a problem. Y puedes ofrecerles cierto razonamiento para ayudarlos y quizás en cierto caso la otra persona no es buena para el otro, algo de eso. As may be the case, but we can work with the culture that we have. Entonces, dependiendo del caso, pero debemos aprender a trabajar con la cultura que tenemos y en la que estamos. And accept this principle that our sexuality should be harnessed and regulated in a progressive sense. Más bien deberíamos a aceptar este principio de que nuestra sexualidad debería ser regulada de una manera progresiva. Without making it a central issue Pero sin volver a esto un tema central to our practice en relación a nuestra práctica, that qualifies us or disqualifies us. pensando que quizás eso nos cualifica o nos descualifica. Oh, he had sex over there. Can't come to the temple. ¿No? Cosas así como, él tuvo sexo allá, no, entonces no puede venir al templo, He's impure. él es impuro. We shouldn't think like that. No deberíamos pensar así. So I just say this because sometimes I've seen in different sanghas this kind of out of balance. Entonces menciono esto porque a veces veo que en distintos sanghas o grupos de Vaishnavas este punto está un poco fuera de balance. The purity of the Vaishnava is basically his or her faith in Krishna. La pureza de un Vaishnava es básicamente la fe que el Vaishnava posea en Krishna. And the fact that the devotee will be, there is a stage where one will lose some battles Quizás en ese proceso el devoto pueda perder algunas batallas in the struggle of sadhana. en la lucha de que representa el sadhana en cierta etapa. That's somewhat of a given. Anishta Vajana Kriya. El nombre que se le ha dado a esto es Anishta Vajana Kriya. But the point is to win the war, Pero el punto aquí no es tanto perder batallas, sino ganar la guerra. even if you lose some battles, Incluso si perdemos algunas batallas. and to support all the warriors. Y de dar apoyo a todos los guerreros que están allí. We're all on the same team, Estamos todos en el mismo bando, so to speak. por decirlo así. So, be generous with one another. Entonces sean generosos el uno con el otro. Some and most devotees will be inclined to pursue their bhakti in conjunction with a significant partner, and they may want a family and so forth. Entonces la mayoría de los devotos van a verse inclinados a transitar el sendero del bhakti acompañados de algún compañero o compañera significativo. For others, they will have more of a psychology for monasticism. Y algunos otros pocos poseerán una psicología para lo que es la vida monástica. Doesn't make them better. Pero eso no los vuelve mejores. Doesn't make the householder less. Y no hace que el jefe de familia o el casado sea menos. Sometimes the householders want the brahmacharis to be perfect, A veces los casados quieren que los brahmacharis sean perfectos. but the householders, they think, don't have to be perfect. Y los casados en esos casos piensan, no, los casados no tienen por qué ser perfectos. But not every brahmachari is perfect. Pero no todo brahmachari es perfecto. And because he or she is not perfect, does not necessarily mean that they should not continue to pursue a monastic life. Y debido a que quizás un brahmachari o una brahmachari no sea perfecto, no quiere decir que ellos no deban continuar buscando llevar una vida monástica. They have a certain psychology where they feel they'll thrive, in which they'll thrive in bhakti. Entonces ellos van a tener cierta psicología a través de la cual ellos van a continuar buscando avanzar en bhakti. It's like if a homosexual person, let's say one devotee is coming and he says, my sexual orientation is homosexual. Por ejemplo, es como si un devoto llegase y dijese mi orientación sexual es hacia la homosexualidad. So then somebody says, oh, you can't do that.
y alguien le diga, no puedes hacer eso, You have to marry a girl. te tienes que casar con una muchacha. You know, so that's part of bhakti. Y el devoto va a pensar que eso es parte del bhakti. Uf. So maybe by the force of some preaching like that, he agrees. Entonces quizás por la fuerza de una prédica de ese tipo, quizás uno termine estando de acuerdo con eso, That's a huge problem. pero eso va a ser un gran problema For him, para ella, and so forth. para él, para todos. You're going so much against the current. Porque vas a estar yendo tan en contra de la corriente, de tu corriente. Bhakti is powerful. She can go with the current. Entonces Bhakti es lo suficientemente poderosa como para ir con la corriente. No problem. No hay problema. So if you take someone who has strong samskars for monastic life and psychology resulting from that, from monastic life, and then let's say he or she has some shortcoming, Entonces digamos que encontrás a alguien que tiene fuertes samskaras y toda una psicología para lo que es la vida monástica, pero que en el camino esa persona tiene algún tipo de problema, then you say, okay, obviously the solution is now you have to get married. ¿no? Y uno puede pensar, no es obvio entonces que tú te tienes que casar ahora que tuviste este problema. He will probably make a terrible husband. Y quizás ese devoto va a volverse un esposo terrible si se casa. What are you doing to that poor lady? ¿No? ¿Qué le vas a estar haciendo a esa pobre dama que vaya a ser tu esposa? And to him, Y a él. it's just a formula for a problem. Simplemente eso va a ser una fórmula para más problemas. Better to be a little generous and supportive, and he or she, the monastic, would get courage from that and continue from a position that overall is a stronger position for them. Mejor en esos casos ser generoso, darle soporte a esa persona, y en ese caso el monje que tuvo el problema va a retomar con renovada fuerza, que en definitiva para esa persona esa posición va a ser una posición donde obtenga más fuerza que otra. And by contrast, if someone is married and the marriage becomes problematic in some ways. En contraste a esto, si alguien está casado y su matrimonio empieza a ser problemático de una forma u otra, Relationships, they require some work. porque toda relación requiere cierto trabajo, And then he expresses that frustration. entonces quizás este devoto casado expresa su frustración, So then we say, solution, you should take sannyas. ¿no? Y uno le puede decir la solución, toma sannyas. This is a problem for everybody. Eso va a ser un problema para todos. Para ella, para él, para todos nosotros también. It's not a solution. Entonces eso no es la solución. So we should understand better Bhakti and her strength. She is post-liberated. She makes liberation look small. Entonces deberíamos entender mejor a Bhakti y a su fuerza. Ella se encuentra en un estado post-liberado. Su posición es tal que hace que la liberación misma sea vista como algo pequeño. So ella está muy alto y también ella está muy generoso, extending herself to all kinds of people in all kinds of situations. Ella es muy generosa extendiéndose a sí misma hacia todo tipo de personas y toda clase de situaciones. And she can work with the circumstances. Y ella tiene la capacidad de trabajar prácticamente con cada circunstancia, If you have faith. si es que tenemos la fe en ello. And for faith and for strengthening our faith, we need sadhusanga. Para la fe y para fortalecer nuestra fe, lo que necesitamos es sadhusanga. So those are some thoughts on the question. Estos son algunos pensamientos en relación a esta pregunta. I think that's good for this morning. Yo creo que estamos ya Okay. bien por esta mañana. So we meet again tonight. Nos vemos esta noche. Shri Sri Kanaram Jai. Ya. Bhavad Bhakti Vrinda Ki Jai. Ya. Bhavad Prema.